Saludo al doctor José Antonio Crespo con mucho interés. ¿Tú crees que Fox es lo que dice Anaya? ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Lo que dice Anaya o Madero? Lo que dice Madero de Fox. No, lo que sí... Lo que sí me parece de Fox es que nunca fue PRI, más bien nunca fue un opositor real al PRI. Él había ofrecido cambios que no hizo, se mantuvo el régimen y después se fue con Peña Nieto en el 2012. O sea, el que hizo el cambio, el que hizo la transición, el que la simbolizó, a la mera hora se fue a la primera de cambios con el PRI. Entonces no me extraña para nada que ahora Fox esté queriendo apoyar o apoyando directamente a José Antonio Meade. A final de cuentas, Fox fue un candidato del régimen, ¿no? Que aparentó ser opositor, aparentó querer cambiar el régimen a fondo, y en realidad no cambió nada. En ese sentido, Anaya ahora está criticando a los dos gobiernos del PAN, se está deslindando. Él tiene la posibilidad de hacerlo, ya rompió con Calderón desde lo de Margarita, entonces él tiene el margen ahora para abiertamente deslindarse de los dos gobiernos del PAN. Y es decir que a final de cuentas no cambiaron el régimen, que a final de cuentas no combatieron a fondo la corrupción, y en eso pues coincidimos muchos, creo yo, Pepe. ¿Tú crees que la pelea va a ser entre el Frente y Andrés Manuel López Obrador por la presidencia, desplazando a José Antonio Meade a un tercer lugar? Yo creo que no. Yo creo que el Frente, al haberse consolidado, pese a muchos augurios en sentido contrario, sí, tiene la posibilidad de seguir compitiendo. De no haberse logrado, el Frente se venía para abajo, el PAN por su lado, el PRD por el suyo, y entonces sí se le facilitaban las cosas a Meade. Con esto ya no está tan fácil para Meade. ¿Se le complica al partido en el poder en este momento? Así es. Sí, porque entonces ya hay un foco de atracción también de quienes de ese segmento electoral que no quiere al PRI, pero tampoco quiere a López Obrador. Entonces ya está esta opción. Aún así, no está tan garantizado que el Frente se consolide en segundo lugar, como lo dice Anaya. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que también desconfió de él, de Anaya, ya a nivel personal. Podría estar a favor del Frente, pero a Anaya le va a generar cierta desconfianza por la forma que llegó a la candidatura, porque le cerró las puertas a Margarita, porque utilizó la presidencia del partido para a Margarita y a los demás. Bueno, a los demás, pero digamos como candidata que era competitiva, que era Margarita, pues le cerró las puertas y eso le permitió al propio Anaya consolidarse ahora como candidato del Frente. Pero esto también le va a restar simpatías por eso, de la militancia panista. Precisamente por eso no está garantizado el que Anaya vaya a ser el competidor contra López Obrador. Tiene la posibilidad de seguir compitiendo y ahora efectivamente continúa la primera vuelta para ver quién se queda en segundo lugar, si José Antonio Meade o Ricardo Anaya se consolida en lo que hasta ahora las encuestas han dicho que estaba en segundo lugar, que era el Frente, ¿no? Pero yo creo que si al PRI se le complicó con esta consolidación del Frente, a López Obrador le conviene, Pepe, según yo. ¿Por qué? Porque lo que va a definir, he insistido en eso y lo mantengo, lo que va a definir la elección es la distribución de votos útiles. Entonces los votos útiles creo que serían más favorables para López Obrador si compite solamente contra Ricardo Anaya con el PRI en tercer lugar. O sea, el escenario que nos está pintando Anaya, creo que él es más favorable a López Obrador. ¿Por qué? Porque los calderonistas no van a votar por Anaya, o se quedan con Margarita o eventualmente votan por Meade. Entonces Anaya ahí tiene, digamos, un flanco débil. Los que se le fueron del PAN, los que lo ven con desconfianza, como decías, Pepe, no necesariamente van a votar por él. Y en cambio, por otro lado, cuando el PRI está en tercer lugar, existe una gran probabilidad de que muchos votantes priistas se vayan con López Obrador, como ocurrió en el 2006. Se fueron muchísimos votantes priistas, que su candidato era Madrazo, estaba en tercer lugar, se fueron por López Obrador. ¿Por qué los priistas han de votar por López Obrador? Porque muchos priistas se identifican mucho más con López Obrador que con un candidato panista. Les representa al viejo PRI, del que muchos de ellos provienen todavía, más fácilmente que con un candidato como Anaya, de derecha, pues muy neoliberal. Entonces creo yo que para López Obrador el escenario más difícil es con José Antonio Meade enfrente, no con Ricardo Anaya. Pero todavía no sabemos cómo se va a definir esto. Vamos a ver si Meade, a pesar del Frente, logra emparejarse y a lo mejor eventualmente rebasar a Anaya. ¿Tú estarías pensando, como varios, que esto pinta para hacer una reñida competencia a tercios? Mira, lo de los tercios vamos a ver, porque el otro escenario es efectivamente que Meade alcance a Anaya y entonces ya se emparejen los tres, y ahí cualquiera de los tres puede ganar. Pero ese escenario, fíjate que yo también lo veo favorable a López Obrador. ¿Por qué? Porque el voto antiobradorista, que es mayoritario,
si se divide entre dos partes, a dos mitades, les puede no alcanzar ni a José Antonio Meade ni a Ricardo Anaya para vencer a López Obrador, porque el voto antibaraudorista puede derrotar a López Obrador si se congrega esencialmente en uno de los dos competidores, sea Meade o sea Anaya. Si van por tercios, lo que habrá pasado, lo que han dicho muchos, que el voto fragmentado le favorece al PRI, en esta ocasión le estará favoreciendo a López Obrador, Pepe, yo creo. ¿Tú ves posibilidades, algún independiente? Ya viste, informábamos hace unos minutos que ya Jaime Rodríguez el Bronco, gobernador de Nuevo León, consiguió la cuota mínima necesaria para, digamos, presentar su intención de convertirse en precandidato o candidato independiente a la presidencia. Lo platicábamos con Jorge Castañeda, sí tiene todos los votos del mundo en Nuevo León, tiene muchos votos en el Estado de México, pero le falta dispersar el voto. Sí, yo creo que de todas maneras lo va a conseguir. Necesita un 20% más, según los cálculos. Para poder cubrir, digamos, las eficiencias. El requisito de una representación de 17 estados de la República. Sí. Eso le falta, creo que lo va a conseguir porque tienen tiempo, es hasta febrero, o sea, yo creo que todavía puede conseguirlo. Yo creo que puede llegar a la boleta el Bronco y quizá Margarita Zavala, todavía no está muy claro, pero a lo mejor. Y ahí la pregunta es... Ríos Peter, ¿no te late? Me parece que va a ser más difícil. Digo, estaría bien que estuviera en la boleta, creo yo, porque representa algo distinto a lo que representa el Bronco y lo que representa Margarita, pero no estoy seguro que lo pueda conseguir, Pepe. En todo caso, que sean 1, 2 o 3 los independientes, ahí la pregunta va a ser a quién le quitan votos. Yo creo que Margarita, desde luego que le va a quitar votos a Ricardo Anaya, y a lo mejor no pocos votos, ¿no? Las encuestas han dicho 6%, las más bajas, otros le dan mucho más votación. 9 a veces. Y fíjate que el Bronco, yo creo que el que le puede quitar votos es a López Obrador en el norte, considerando que Morena no tiene una presencia muy fuerte en el norte, y sin embargo López Obrador en las dos elecciones previas ha duplicado el voto del PRD en el norte, o sea que son votos que ya jala López Obrador. Yo creo que con el Bronco como candidato, en el norte le puede quitar votos a López Obrador. De los que no quieran votar ni por el PRI ni el PAN en el norte, tienen la otra opción que es el Bronco. Bueno, te voy a decir cómo anda la temperatura del agua política. El líder nacional de Morena, López Obrador, ya comenzó con los, bueno, ya estaba con los calificativos, o debo decir descalificativos. Sí. Ahora se lanzó contra Anaya, virtual candidato presidencial del PAN, del Frente, ¿no? Lo califica de pirurris. Dice que no sale de Ciudad de México y no visita a la gente en sus comunidades. Así lo dice Andrés Manuel López Obrador. Tienen que apurarse a visitar los pueblos. Me llama la atención de que llevan como 15 días promoviendo a MIT en la Ciudad de México y no ha salido a hablar con la gente, no ha visitado ningún pueblo. Y Anaya es lo mismo, es muy pirurri. Dice que Anaya es pirurris, que los candidatos de la mafia del poder son pirurris, peleles, títeres, ¿no? Y los impulsan para que sigan el bandidaje oficial, para que sigan robando y saqueando al país. Por eso ya eso no va a funcionar. Yo creo, Pepe, que va a prevalecer en esta campaña las descalificaciones y los ataques más que las propuestas. En las propuestas ellos saben que al público no le interesa profundizar. Es lo que debería de ocurrir, pero no ocurre así. En cambio, en la medida en que el voto útil va a decidir esta elección, y los votantes útiles son los que votan por el menos malo, no por el mejor, no por el que les sea más convincente, sino por el menos malo. Entonces lo que van a tratar de hacer, ya lo están haciendo los tres candidatos, es diferenciarse de los demás, hacer campaña a contrastes, desde luego atacando a sus oponentes. También Anaya ya está diciendo, el peor cambio es López Obrador, y Meade es la continuidad de los satisfechos. Entonces los tres van a tratar de contrastarse respecto de sus otros dos rivales. Sí, mira, no directamente José Antonio Meade, pero sí Aurelio Nuño, el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, dice que el PG es un inestable emocional. Sí. Entonces eso va a ser, digamos, la pauta de estas campañas. Hay que irnos acostumbrando que así va a ser el lenguaje de aquí a las elecciones. Habrá una propuesta que otra por ahí que los quiera distinguir, pero básicamente esto va a ser... Mira, te voy a poner cómo lo dijo Aurelio Nuño. Simple y sencillamente lo que vemos es cómo es López Obrador. Y lo que estamos viendo pues es alguien
intolerante, que insulta, que no tiene propuestas, que cada día está más enojado, con poca estabilidad emocional, que está y vive en las ocurrencias. Así es que bueno, creo que eso es lo que se está mostrando frente a José Antonio Meade, quien pues lo que está haciendo es una campaña de apertura, de sumar, de dar propuestas, de construir juntos, y creo que esos son pues los dos proyectos de México que se estarán confrontando. Es lo que dice Aurelio Nuño Mayer, el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, y por lo pronto, bueno, pues el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, hoy se puso la verde. Ah, sí, ¿A pues, qué me refiero? Pues se puso el chaleco del Partido Verde, sí. Y se comprometió con la plataforma de este partido político para sumarlo a su aspiración. Y ya también está en pláticas con el panel que ha estado viendo qué hace, pareciera que se está definiendo también para unirse a la alianza con el PRI. Sí, están cuajando ya las coaliciones perfectamente bien. Sí, porque si van a ir en la coalición ya tienen que definirse para estos días, para presentarse ante el INE. Ciertamente el día 14 es la fecha límite para presentar la intención de coaligarse, ya la tiene presentada PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, la tiene que presentar PRI con Partido Verde, si es que se suma el PANAL con el PANAL. Y Morena, porque a lo mejor se le suma Encuentro Social, que también ha estado coqueteando, digamos, con Morena. Sería PT, Morena y Encuentro Social. Mañana, por cierto, Andrés Manuel López Obrador va a registrar su precandidatura. Sí, aprovechando. Ya de manera oficial, digamos. Aprovechando el Día de la Virgen de Guadalupe. Aprovechando el Día de la Virgen de Guadalupe. Pero ya las coaliciones como tales, incluso sin saber quién sería el candidato, digo, formalmente, ahorita ya lo sabemos quiénes van a ser los candidatos, sí tienen que estar registradas en el INE en estos días, 3-4 días. Muchas gracias. Pepe, gracias, el doctor José Antonio Crespo, analista político.